Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación y los voy a invitar conmigo a especular un poco, ¿verdad? Lo que hacemos los periodistas, como dice la sociedad, para ver cómo interpretar la información que se desprende de los medios de comunicación en el tema de la lucha contra la corrupción, cómo vincularlo dentro de la opinión pública. Y traigo aquí un repaso siguiente con algunos antecedentes que nos lleven a ubicarnos que lo que estamos viviendo en este momento no es un hecho aislado, no es nuevo, no estamos inventando cosas, pero que sí es parte de muchas cosas. Y la historia registra que los grandes escándalos de corrupción que se ha conocido en el país surgen precisamente de las publicaciones en los medios de comunicación. La transición militar al poder civil registra muchos de estos hechos en los años 70 o 80, para bien o para mal, de muchos, para que estemos de acuerdo o no con lo que hace la prensa o el periodismo, pero es por medio de estos medios, es la prensa precisamente quien destapa los grandes escándalos de corrupción que han marcado en el país. En ambas décadas, en los años 70 y 80, es la prensa quien da a conocer esos hechos que hoy siguen marcando la historia de este país, como el narcotráfico, la violación de los derechos humanos, la desaparición forzada de personas, entre otros temas. Pero la discrecionalidad, entre comillas, con que operó la corrupción en los regímenes militares se democratizó, podríamos decirlo, con los gobiernos, valga la redundancia, democráticos de los años 80 y 90. Siguiente. Esto en el siglo pasado. En el siglo actual que estamos, la corrupción adquirió carta de ciudadanía, con la impunidad como su mejor aliada. Y de los casos de los asos famosos en los 80, la Virgen del Pasaportazo, la Rosazo, el Frijolazo, pasamos a la captura del Estado, mediante la colusión entre las élites políticas, institucionales y económicas, para tejer enormes redes de corrupción con amplia tolerancia social. El Seguro Social es uno de esos casos, es un ejemplo claro de captura del Estado. La corrupción entonces se institucionalizó y es por tanto estructural, porque tiene que ver con toda la base. Es transversal porque atraviesa todo el sistema. Es sistémica, es conductual y es global. Siguiente. ¿Cómo interpretar entonces la información que se desprende de los medios de comunicación sobre corrupción? En primer lugar, a los nuevos escenarios que vive Honduras tras el golpe de Estado del 2009. Hay una ciudadanía más activa, más demandante, hay un sistema político de partidos agotado, hay una ruptura del bipartidismo y hay una fuerte impugnación social hacia los gobernantes. Y hay también una insatisfacción social con el papel de la prensa. ¿Qué tan mal estamos haciendo nuestro papel? También juega en esta interpretación el hartazgo contra la corrupción. Y es el caso del Seguro Social que se volvió emblemático porque tocó la salud de las personas y dio paso al movimiento social de los indignados, que copó la agenda de los medios de comunicación social que no pudieron ignorar su fuerza y presencia, minimizada y estigmatizada en un inicio. Y tenemos otro elemento aquí también ahora que son las redes sociales, muy beligerantes en el país. Pero ¿qué evidenció también todo este hartazgo? Evidenció una clase política sin ética. Porque mientras un gobernante callaba porque no quería afectar el triunfo de su partido y la dirigencia negaba el financiamiento en su campaña de dinero procedente de la corrupción, luego terminó aceptando que haría bingos, ventas de comida y demás para devolver el dinero. Y aquí en este caso del Seguro Social, todo el mundo parece que salió untado, toda la clase política, toda la combinación, el matrimonio con las élites económicas, e incluso la tolerancia social y complacencia de algunos organismos gremiales que participaron en eso. Entonces es necesario devolver la ética a la política en este país.
¿Y qué pasó con el caso del Seguro Social? Se produjo una especie del efecto de bola de nieve. Cuando trascendió el caso, la apuesta era cazar, entre comillas, a Mario Zelaya, su director, y uno que otro político, como lo han explicado aquí mis antecesores, sin imaginarse que se venía sobre el país una bola de nieve que, sin llegar a ser aún una avalancha, dibujó una red de corrupción que hoy nos tiene con una masi. Y ni la prensa pudo controlar lo que inició. O sea, la denuncia que salió se fue de las manos. El peso de la denuncia nos tiene hoy en la situación que estamos. ¿Y qué juega en todos estos elementos? La impunidad como telón de fondo. Porque la corrupción democratizada de los años 90, Ciudad Mateo, Brazos de Honduras, Petrolazo, etcétera, la huelga de los fiscales del 2008, denunciando sobreseimiento de casos de corrupción y la colusión con las élites económicas, el despido de fiscales, los crímenes emblemáticos, entre otros, fueron historias sin concluir, que amparadas en la impunidad terminaron haciendo catarsis. La pregunta es, ¿cuánto más? ¿Cuánto más va a tolerar la sociedad o cuánto más va a estar la sociedad viendo esto como un espectador? ¿Cuándo va a ser la próxima manifestación ciudadana fuerte que se haga? Iniciamos el caso del seguro, es un ejemplo de todo eso, de todo ese hartazgo atrás y que la gente dijo basta. Pero hay otro elemento que tiene que ver con nuestra historia y es el informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Parece que nadie en este país leyó ese informe, que nadie entendió las recomendaciones de ese informe y los riesgos de reeditar la polarización del pasado que están ahora aquí presentes en este proceso preelectoral que se avecina, que va a ser intenso, candente, caliente, polarizante. Pero ahí nos dejó un informe, ¿por qué pasaron las cosas? ¿Cómo pudieron evitarse? Y un pueblo que no lee su pasado difícilmente va a poder construir su futuro. Tenemos que ver lo que está ahí. Y lo otro también que nos tiene en este escenario tiene que ver con la comunidad internacional. La cooperación también se cansó. La primera señal la dio Suecia y su representante Anne Storr. No sé si ustedes recuerdan un artículo que ella escribió, ¿verdad? De por qué se iban de este país, hartos de poner tanto dinero, y aquí no pasaba nada. Luego vino la crisis del 2009 y el aislamiento que tuvimos. La cooperación nos aisló por el fracaso de las élites. Y hoy la cooperación es menos tolerante. Y haciendo un registro, Honduras en 18 años no ha mejorado sus índices de percepción de la corrupción. En una escala de 0 a 10, en 18 años apenas hemos tenido 3.1 el año pasado, en el 2015. Todos nuestros índices de percepción han sido desde 1.8, 2.7 el pico y hasta el año pasado llegamos a 3. No hemos podido en 18 años, con tanto recurso a este país que se ha dado para combatir la corrupción, llegar siquiera a 5 para que nos digan empezamos a salir. Seguimos estando en el fondo. ¿Y cómo interpretar todo esto que estamos viendo también? Con el contexto regional que nos tiene. El Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras son países unidos por la violencia, por el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad y por nuestros migrantes. El trabajo de la CICI en Guatemala y los resultados fueron como una bocanada de aliento para los hondureños en el momento del destape del escándalo del Seguro Social. Y los esfuerzos de Washington entonces se intensificaron para estos 3 países. Y hoy en El Salvador es la derecha, el partido Arena, el que quiere una CICI en El Salvador. Y en respuesta a eso, ¿verdad? A las incomodidades que pueda generar que se instale una CICI en El Salvador, la institucionalidad ha respondido de otra manera, acusando a expresidentes. Uno falleció en el proceso y otros 2
están a punto de ir a los tribunales por un elemento increíble que ha encontrado la institucionalidad salvadoreña y que al parecer lo está trabajando muy bien: el enriquecimiento ilícito, la declaración patrimonial y jurada. Los ha agarrado por cositas que parecen pequeñas, pero esos expresidentes están yendo y van a ir a los tribunales. Y ahora la institucionalidad tiene a 21 líderes políticos oficiales en el banquillo de los acusados por la tregua con las pandillas, porque hubo una violación en un pacto ilegal promovido desde el Estado mismo. Es interesante lo que está pasando en nuestros países. Y la crisis migratoria hizo entonces que los ojos de la comunidad internacional volvieran a Centroamérica. Y Estados Unidos, no sé si descubrió, redescubrió o entendió que había en el Triángulo Norte una región controlada mayormente por el narcotráfico y tenía que actuar, porque la gobernabilidad de estos países está en precario y por tanto también sus intereses regionales y geoestratégicos y geopolíticos. ¿Cuáles son dentro de este escenario regional y volviendo al escenario nuestro los nuevos actores que surgen? El movimiento de los indignados, que jugó su papel, que la indignación sigue ahí, que tuvo su alto y tuvo su pico, como todo debe ser, pero ¿qué es lo que falta para canalizar más esas acciones? Las presiones de organizaciones de sociedad civil, el papel del CNA, denunciando los casos, poniendo el acento en algunos hechos, y el CNA ahora se está yendo a los gobiernos locales y cuando uno ve y grafica el país, usted dice casi todo está infestado. Es un país enfermo, pero muy enfermo. Y todo demandando el cese a esta corrupción. Y tenemos los casos emblemáticos y la corrupción policial. Y le puse yo ahí en desarrollo porque todavía esa historia estamos empezando a conocerla. Vamos a verla un poco más allá. Entonces, ¿frente a qué estamos con todo esto? Estamos entrando, ¿verdad? A mi juicio, a una nueva etapa que se espera tenga algo concluyente en los casos de corrupción e impunidad. La MASI es una opción que deberá tender puentes para generar confianza y credibilidad en una nación ya bastante incrédula. Y si la MASI fracasa, nosotros fracasamos también. Pero la MASI, como bien decían aquí, no es el fin, es una herramienta, porque la historia la vamos a construir los hondureños. Y estamos también frente a escenarios de incertidumbre y también de oportunidades. ¿Por qué incertidumbre? Porque las élites de este país intuyen que la MASI probable y muy probablemente no viene a jugar. Incertidumbre porque las aguas están revueltas y entramos a un año preelectoral. Estamos viviendo escenarios múltiples: inseguridad, depuración policial, año preelectoral, presión sobre casos emblemáticos. Son muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo y que tenemos que ver cómo se juegan o se leen en este país. Y eso en alguna medida genera ciertas incertidumbres. La corrupción policial, la corrupción en el Seguro Social y la corrupción de la ENE, que es otra cosa igual o más descomunal tal vez que el Seguro Social, los crímenes emblemáticos y la corrupción del Estado seguirán marcando la agenda mediática y la política en este país. Pero la ciudadanía, al leer o ver en los medios todo esto, tiene que tener mucho cuidado de no caer en la sociedad del espectáculo. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. ¿Cuál es el escenario de las oportunidades que traen también todas estas crisis? Aprovechar la coyuntura para construir ciudadanía, tejer alianzas y dar voz a las regiones. Me gustó cuando aquí Impactos presentó su trabajo en el interior del país, porque el interior de Honduras no es la Honduras de Tegucigalpa ni San Pedro Sula. El interior de Honduras es una riqueza impresionante, pero la gente necesita ser escuchada. ¿Cómo traer esas voces acá para posicionarse y para incidir en las políticas de un país? Hay que hacer también una vigilancia ciudadana efectiva e independiente a la MASI y a la Comisión Depuradora de la Policía. O sea, la ciudadanía tiene
que crear también sus propios mecanismos de veedor al veedor, ¿verdad? De los pesos y los contrapesos. Tenemos que tomar también el pulso al Ministerio Público y a lo que yo considero va a ser estratégico en esta lucha contra la corrupción, a los juzgados anticorrupción que se van a crear. Estos son dos actores claves en la impartición de la justicia. Y si se independizan del Poder Ejecutivo, pueden haber esperanzas en este país. Si se independizan del Ejecutivo y actúan, la ciudadanía entonces debe cerrar filas a favor de estos procesos. Hay que buscar y construir nuevos liderazgos fuertes, honestos y creíbles, porque el país tiene una crisis también de liderazgos. Y por eso decía el abogado Orellana, ¿verdad? No es que el Ejecutivo tenga la tiranía, es la sociedad que ha sido bien complaciente y es la oposición ausente, que creo que a veces el Ejecutivo hasta se construye la oposición para no verse tan solitario en su gobernanza. Y hay que construir también un nuevo régimen de opinión pública, menos dogmático y más responsable. La ciudadanía tiene que exigir a los medios más calidad en la información y más responsabilidad en el manejo de la misma. ¿Cuáles son, me preguntaban a mí que hiciera que algo, las preguntas que cuelgan, lo que hay detrás de todo esto que uno pudiera tratar de entender? En el caso de Berta Cáceres, ¿será con lo que hemos visto ahora, el principio del fin de la impunidad? ¿Sobrevivirá el fiscal? Si este caso llega a donde se supone que debe llegar, van a haber movimientos, van a haber incomodidades. ¿Tendremos realmente justicia? Porque pueda que el Ministerio Público presente pruebas contundentes, pero tenemos un nuevo sistema, un poder judicial que también va a ser puesto a prueba. ¿Habrá, a raíz de la muerte de Berta, un replanteamiento en las políticas de las concesiones que se otorgan en este país, con la discrecionalidad y con la impunidad con que se dan? ¿Habrá un replanteamiento sobre las políticas extractivas? ¿Cuál será el nuevo modelo si es que eso existe? ¿Dónde están esas experiencias? ¿Se logrará finalmente respetar el derecho de los pueblos indígenas y originarios? ¿Serán los pueblos indígenas parte de una política pública de igualdad e inclusión? Porque la muerte de Berta entonces no puede ser en vano. Tiene que ser el parteaguas para otros cambios en este país. Y esa es como las preguntas o las ideas que tenemos que ir viendo más allá de lo inmediato, de la construcción. En el caso de los crímenes emblemáticos, me pregunto, ¿caerán los asesinos? ¿Habrá justicia? ¿Aparecerá el video? ¿Hablarán los ministros, los fiscales y los directores de policía que supieron del informe y callaron en una especie de pacto de silencio? ¿Habrá una sanción moral o administrativa para ellos? ¿O será, como se dijo aquí, que calladitos todos nos vemos más bonitos? ¿Aparecerán los archivos? ¿Bastará con demoler Casamata? ¿Qué tanto se podrá saber en 7 años después de estos crímenes, en la investigación? ¿Y hasta dónde, siendo realistas, podemos esperar? ¿Conoceremos el patrón que utilizaron desde la policía para matar, para decidir la vida y la muerte de un ciudadano? ¿Nos llevará ese patrón a desenterrar otros modus operandi? ¿Nos llevará ese patrón a desenterrar la historia inconclusa de este país de las violaciones del siglo pasado, de los años 80, que tiene que ver con la impunidad? En el caso de la depuración policial, ¿cuáles son las otras preguntas que cuelgan? ¿Qué tipo de depuración tendremos? ¿Aparecerán los expedientes? ¿Aplicará la depuración solo para los que aparecen en los informes de los crímenes emblemáticos o tocarán al fondo? ¿Conoceremos cómo los señores o los varones de la droga cogobernaban con la autoridad? ¿Sabremos realmente cómo fue el reparto territorial que denuncian los comisionados que se dio entre los señores de la droga y la policía? ¿Conoceremos qué tan mal está la policía? ¿Sabremos advertir o detectar, como muchos indican,
el riesgo de una militarización policial? ¿Sabrá la comisión depuradora deslindar entre la defensa y la seguridad para no avalar una militarización de la seguridad en la emergencia? ¿Hasta dónde la sociedad civil, que toma el pulso a la seguridad, podrá advertir este riesgo? ¿Hasta dónde el periodismo hará también lo mismo, pero con fundamento? ¿Comenzará en algún momento el proceso real de depuración? ¿Cómo será el seguimiento a los depurados o reestructurados? Porque hasta ahora no ha habido depurados. Ha habido gente que salió porque no cabe en el nuevo modelo de reestructuración y todos se van con su dinero. Y eso no es depuración. En el caso del Seguro Social, confesará Mario Zelaya. Se romperá la red de colusión política, económica y gubernamental que este caso develó. ¿Hará lo suyo la Fiscalía? ¿Hará lo suyo la justicia? ¿Veremos reflejado en este y otros casos el apoyo de la MASI? ¿Irá este caso a un juzgado especial anticorrupción si uno de los juicios de Zelaya está programado para el 2017? Ese me parece a mí el juicio del próximo año, y si lo conoce ya un juzgado anticorrupción, va a ser la prueba de fuego para la MASI, para la Fiscalía y para la justicia misma. ¿Sabremos cómo opera aquí la ruta del dinero? ¿Se depurará el sistema de salud en general en Honduras? ¿Cuál es el riesgo que enfrentamos frente a todo esto? Uno que yo veo es que la ciudadanía caiga en una especie de la sociedad del espectáculo, en saber quién sigue, quién da más. Y que la sociedad exija a la MASI resultados express en asuntos complejos. Me comentaba un colega hablando de esto, y por eso traigo lo de la sociedad del espectáculo. Me dice, a la gente no le importa que el medio de comunicación diga estoy con la unidad móvil reportando esto en directo o algo. La gente quiere saber quién es el próximo que sigue, quién tiene la otra primicia. Entonces estamos cayendo en una sociedad del espectáculo, porque viendo quién cae, quién sigue, podemos correr el riesgo de perder lo fundamental, que es la construcción de procesos y el fortalecimiento de ciudadanía y de casos y de institucionalidad. ¿Cuál es el riesgo que también enfrentamos? Que el periodismo, como les comentaba, en su afán noticioso y de primicia, olvide el seguimiento a los hechos relevantes, o que se paralice o neutralice cuando se aborden temas sensitivos. Yo creo que si la MASI viene con las pretensiones, con los anuncios que ha hecho, cuando aquí se toquen cosas grandes, creo que también va a ser una prueba para la prensa. Ahorita toda la ciudadanía, toda la clase política dice qué bonita que vino la MASI, pero cuando se dieron cuenta que la MASI tenía un convenio de extradición por corrupción e impunidad, la Constitución está por encima de tal cosa, ¿verdad? Y tratamos de poner las costuras que vemos. Entonces, cuando se toquen casos fuertes, vamos a ver hasta dónde el acompañamiento de la prensa también va a ser en esa sintonía. Guatemala vivió una experiencia interesante. Los grandes medios minimizaron mucho la MASI, fueron otros medios serios, que empezaron a dar un seguimiento, que empezaron a informar, pero cuando ya no se pudo sostener al presidente Pérez Molina, los medios no les quedó otra que seguir la información y se unió toda la prensa. Pero hasta que ya se estaba acá. Esperemos que nosotros no lleguemos hasta acá, ¿verdad? Sino que los medios sigan acompañando estas denuncias y dando el seguimiento debido. Y lo otro es un riesgo de que la ciudadanía se canse. Ha esperado tanto, ha deseado tanto, se ha frustrado tanto que se pueda cansar. Y el riesgo también es que los temas se politicen con fines electorales. Eso va a ser un daño terrible si se permite que se haya una manipulación y politización burda de los casos. Y otro riesgo es que por el espectáculo no se identifiquen y acompañen las verdaderas reformas, las estructurales que demanda el país y que contempla en alguno de sus casos la MASI. Y quiero concluir con una anécdota. Con el caso de la FENAFUT, vino un amigo y me llamó y me dijo, oíme,
¿vos crees que Callejas es corrupto? Por supuesto, le dije, ya lo confesó. Y él dudó y titubeó. En una reunión con mis colegas en las mesas de redacción, empezamos a hablar y entonces, no, pero Callejas dice que va a regresar, ¿verdad? Y que se prepara para la campaña. Y entonces le digo yo, y seguramente algún periodista le va a preguntar, ¿usted se considera un corrupto? Y Callejas le va a responder, no, cometí un error administrativo, pero ya rectifiqué. ¿Ven? Y ese es el temor que haya, que nosotros digamos, sí, cometí un error y volvamos a votar por los que nos tienen hoy en la situación que estamos. Muchas gracias.